Campamento Base 2. Atrévete a ser diferente. Descubre cómo vivir una vida de fe auténtica en una cultura de incredulidad. Día 1. Atrévete a ser diferente. No es extraño que todas las cosas por las que Dios podría haber elogiado a Caleb, escogió este atributo en particular, un espíritu diferente, ubicado en Números capítulo 14, verso 24. Un espíritu diferente. ¿Qué podría significar eso? ¿Será acaso que se trata simplemente de destacarse entre la multitud? ¿O de expresar quién eres de la manera más inesperada e impactante? En nuestra cultura actual, donde se celebra la individualidad, la autoexpresión y la divergencia con la norma, entender lo que Dios quiere decir cuando habla de ser diferente puede ser bastante confuso. Amigo, Dios no quiere que seas diferente por el mero hecho de ser diferente. Ve y mira el mensaje que Jeremías, un joven profeta de la Biblia, recibió del Señor. El Señor me dio este mensaje. Yo te conocía antes de formarte en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te consagré y te designé como mi profeta para las naciones. Jeremías, capítulo 1 del verso 4 al 5. Hoy, no eres diferente por tu personalidad, por tu ropa o por tu estilo de vida. Eres diferente porque el Señor te ha llamado y te ha apartado para su propósito. Aquel que te conoce plenamente y te ama perfectamente, tiene un destino glorioso para tu vida que solo tú puedes conocer y realizar. Y esto es lo que pasa por el hecho de que el Señor te haya elegido para su llamado y propósito especial. Él no te eligió por tus habilidades o calificaciones naturales. Te eligió por tus debilidades y tu necesidad de su gracia. Mira la razón que Dios dio para elegir a Israel para llevar su nombre. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que todos los pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Ve a Deuteronomio capítulo 7 del verso 6 al 7. El Señor no los escogió porque fueran los más grandes o los más fuertes, sino porque eran los menos y los más débiles. Es la forma opuesta en que el mundo elige a las personas para su equipo, porque nuestro Dios es un Dios de gracia. Así que deshazte de la duda sobre si Dios puede usarte. Él no solo puede, sino que quiere hacerlo. Tus defectos dejan lugar para sus virtudes. Tus carencias dejan lugar para que su provisión, su fuerza, su unción y sus dones fluyan poderosamente en tu vida. Cuando entiendes y crees que Dios tiene un gran propósito y plan para ti, no puedes evitar vivir tu vida de manera diferente a la del mundo. No tienes tiempo que perder complaciéndote en el pecado y en actividades sin sentido que no te satisfacen.
Deja de vivir como el mundo, impulsado por un anhelo de placer físico, un anhelo por lo que ven y no tienen, un anhelo de logros y posesiones que inflan su orgullo. Ve a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. En cambio, comienza a tomar decisiones y a hacer planes para tu vida que se alineen con la palabra de Dios, porque conoces el corazón de tu Padre, de guiarte a una vida que sea más grande que todas estas cosas. Es interesante notar que en hebreo, la palabra diferente que Dios usa para describir el espíritu de Caleb en realidad significa seguir. Él dijo de Caleb: mi siervo Caleb tiene un espíritu diferente, me sigue apasionadamente. Vean Números, capítulo 14, verso 24. Verás, Caleb era diferente de sus compañeros, ya que tenía un corazón dispuesto de seguir al Señor. Y lo hizo incluso cuando lo superaban en número de 10-2. Sí, habrá momentos en que pueda resultar abrumador apartarse de la seguridad de la mayoría o de la opinión popular. Habrá momentos en que puede que necesites valor para tomar la decisión de seguir al Señor frente a la presión de los compañeros y los ideales y opiniones de la sociedad. Pero cuando lo hagas, el Señor te defenderá como lo hizo con Caleb. Puede que no te hable con una voz audible desde el cielo, pero Él se asegurará de que quede claro que tu vida es verdaderamente diferente y está apartada para su gloria. Te encontrarás caminando en bendiciones extraordinarias y experimentando una verdadera felicidad y plenitud con las que el mundo solo puede soñar. Amigo, el Señor está de tu lado y te llama a estar del suyo. Así que atrévete a ser diferente. Aprópiate de la palabra. ¿Cómo descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas? Efesios, capítulo 1 del verso 11 al 12, nos dice de manera hermosa que es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Debido a nuestra relación con Jesús, el Espíritu Santo escribe el plan de Dios para nuestras vidas en los lienzos de nuestros corazones. Ve a Hebreos capítulo 8, verso 10. Esto significa que el llamado y los propósitos que Dios tiene para ti a menudo se revelan en los deseos que Dios ha puesto en tu corazón. Además, el plan de Dios para tu vida siempre estará centrado en lo que Él está haciendo a través de su cuerpo, el ministerio de la iglesia. Ve a Efesios capítulo 1, verso 23. Piensa en qué ministerio de la iglesia local a la cual perteneces te ves desempeñado. Tómate un tiempo para escribirle hoy al Señor sobre estos deseos. Puedes comenzar conversando con Él sobre estas preguntas. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? Si no hubiera límites, ¿de qué cosa te encantaría ser parte en la iglesia? Lee Números capítulo 14, verso 24. Jeremías capítulo 1 del verso 4 al 5
y Efesios capítulo 1 del verso 11 al 12 y del verso 20 al 23. Día número 2. La vida secreta de un asesino de gigantes. En lo que se refiere a matar gigantes, probablemente no haya historia más famosa que la de David y Goliat. Como un pastorcillo de rostro hermoso, de apenas 17 años, se enfrentó a un guerrero gigante con experiencia en batallas, con nada más que una honda y una piedra. El resto, como dicen, es historia. Una pequeña piedra que subió y al gigante derribó. Al igual que Caleb, David parecía haber surgido de la nada, antes de que su batalla contra Goliat lo convirtiera en un nombre conocido en todo Israel. La vida de David no era nada digna de alarde. En realidad, era bastante duro. Como el menor de 8 hijos, David vivía a la sombra de sus 7 hermanos, quienes eran muy destacados, todos compitiendo por la prominencia en la familia, todos luchando por la aprobación a los ojos de su padre Jesé o Isaí. Comparado con sus hermanos, algunos de los cuales ya habían encontrado su lugar en las filas del recién formado ejército israelita, David le parecía a Jesé nada más que una buena ayuda para las tareas domésticas laboriosas y serviles, y en particular para cuidar las ovejas. Una vez, cuando la familia recibió la visita de el profeta Samuel, uno de los personajes más importantes del país, nadie se acordó de decírselo a David. Vea 1 de Samuel, capítulo 16, del verso 5 al 11. Y nadie, ni siquiera su propio padre, se preocupó lo suficiente como para notar que él no estaba allí. Imaginemos lo que ese tipo de trato puede hacer a la autoestima de una persona. Imaginemos los sentimientos de rechazo e incompetencia que debió de generar en el corazón de David. Tal vez, para algunos de nosotros, esto nos afecta tanto que no necesitamos imaginarlo, sino que lo entendemos completamente, ya sea por nuestros antecedentes familiares desordenados y palabras descuidadas, ya sea por las palabras que nos han dicho y que nos han hecho cuestionar nuestro valor, o por el acoso que hemos sufrido durante nuestra infancia. Todos tenemos motivos para vivir con una sensación constante de incompetencia y de padecer una condición crónica de sentirnos insuficientemente buenos. En la actualidad, oscilamos entre nuestra necesidad desesperada de esforzarnos más para demostrar nuestro valor y nuestro profundo miedo al fracaso, que nos hace rehuir cuando se nos presenta una oportunidad. A veces, incluso acabamos saboteándonos a nosotros mismos cuando nos pasan cosas buenas porque, en lo más profundo de nuestro ser, sentimos que no las merecemos. Entonces, ¿cómo fue que David, que no era ajeno al descuido, al rechazo y las palabras duras,
¿Se convirtió en un matador de gigantes? ¿Cómo pudo escuchar las insultantes burlas de Goliat contra Israel y no sentirse inferior e indefenso, sino levantarse indignado y exigir: ¿quién es este filisteo pagano para que se le permita desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ve a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 26. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Cuál era el secreto de este joven que lo hacía imparable frente a un gigante? Encontramos nuestra respuesta en el lugar más inesperado, en lo que parecía la época más insignificante de la vida de David. Cuando estaba en el campo, allí, como pastorcillo, cuidando las ovejas de su padre. Después de haber sido básicamente expulsado de su casa y enviado a buscar pasto para alimentar el rebaño, David podría haber pasado su tiempo repasando lo herido que había sido, lo poco importante que era su vida, o lo insignificante que él era. Y eso podría haber sucedido muy bien si el Señor no hubiera salido a su encuentro allí. Allí, el Señor se acercó a él y convirtió los campos de rechazo en campos de aprobación. David se encontró en la presencia de Dios cuando descubrió que todo el rechazo que sentía por parte de su familia se desvanecía en el brazo amoroso de aquel que lo había formado y modelado en el vientre de su madre. Ve a el Salmo capítulo 139, verso 13. Allí, David derramó su corazón al Señor, y el Señor derramó su aprobación y afirmación en él. Algunos días, cuando David salía de la casa, tal vez oía a alguien gritar: «¡Sal de aquí y cuida de esas pocas y patéticas ovejas!». A lo que David oía al Señor decir: «Ven conmigo, David, me encanta pasar tiempo contigo». Salmo capítulo 27, verso 8. Y allí, en los campos de su presencia, el Señor derribó al primer gigante que David alguna vez encontró: la baja opinión de sí mismo que se había construido a través de los años. Amigo, muchas veces el primer gigante que hay que matar en nuestra vida no está en el trabajo, ni en los estudios, ni en las áreas prácticas de nuestra vida, sino en nuestro corazón. Es el mismo gigante que el Señor tuvo que matar por David. ¿El mundo? El mundo intenta solucionar sus problemas de autoestima practicando la atención plena y el amor propio. Se miran al espejo todos los días y dicen: «Eres suficiente». Pero es su propia voz contra todas las demás voces en sus cabezas, y su voz sigue siendo ahogada. Pero para nosotros, los hijos de Dios, la historia es diferente. Tenemos la voz de nuestro Padre, la voz de aquel que nos creó, la voz del único que tiene el derecho real de decirnos quiénes somos. ¿Cómo escuchamos hoy su voz? ¿Cómo nos reunimos con Él como lo hizo David? Jesús nos dice en Mateo capítulo 6, verso 6: «Entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en ti». En hebreo, la palabra cuarto interior tiene la idea de un lugar secreto. Permítanme preguntarles esto: ¿qué guardamos bajo la llave en el lugar secreto de nuestros corazones? ¿Nuestros líos ocultos?
Las cosas que no publicamos en Instagram, las cosas que no sabemos cómo afrontar, las cosas que queremos enterrar y olvidar. Amigo, este es el lugar en tu corazón al que el Señor quiere que lo invites, donde guardas todos tus sentimientos de rechazo y dudas sobre ti mismo, donde escondes todas las cicatrices que te han dejado la gente, las palabras y las experiencias. Cuando lo hagas, oirás su voz amorosa diciéndote que no se equivocó al crearte, de lo orgulloso que Él está de ti, de la manera como te hizo para que seas un campeón en la vida, como nadie más puede verlo todavía, pero es solo porque eres un secreto bien guardado que Él revelará en el futuro. Amigo, esta es la vida secreta que tuvo David. Esta es la vida secreta que el Señor te invita a compartir con Él también. Esta es la vida secreta de un asesino de gigantes. Cuando dices sí a la invitación del Señor, al igual que David, te hará correr no para escapar, sino hacia cada gigante en tu vida que se atreva a tratar de hacerte sentir pequeño, porque sabes que el Señor te respalda y porque estás harto de sus mentiras. Aprópiate de la palabra. Durante los próximos días, comienza a cultivar una vida secreta con el Señor. Busca un lugar donde puedas estar a solas con Él para hablar de tus sentimientos y de las cosas que te pesan en el corazón, como lo hizo David. Aprende a derramar ante el Señor tus temores, preocupaciones y cosas que puedas tener enterradas en lo más profundo de tu corazón. Puedes hablar con Él en voz alta en un lugar privado, escribir tus pensamientos y sentimientos en tu diario, e incluso poner música de adoración mientras te tomas un tiempo para escuchar sus respuestas. Lee Primera de Samuel capítulo 17 y Primera de Samuel capítulo 16 del verso 1 al 3.